Muy buen día, muy buen día. Segundo intento, comenzamos con esta charla. Aquí está mi hermano. Bien, vamos a vamos a comenzar con esta charla con Gabriel Saavedra. Esperando. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Hola, Hola, mi hermano, qué gusto. Ahí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, mi hermano. Qué alegría y qué grata sorpresa de poder conectarnos. Yo sé que a lo mejor tuviste percance y todo por el cambio de horario y lo importante es que pudimos conectarnos, eso es lo importante. Acá Lo estamos. demás, lo demás es para aprender a fluir y para poder conectarnos de buena forma. Sí. Agradecido primero que nada por aceptar la invitación. Em, No, contigo por llamarme, por tenerme en cuenta para este proyecto tan bonito que desarrollaste durante la semana y bueno, todo lo que viene. Muchísimas gracias. Maravilloso. Bueno, como siempre le pido a los participantes eh, que hablen, que se presenten, que hablen un poco cómo fue que llegaron al camino, cómo ha sido su experiencia de su trabajo y cómo se han ido desarrollando. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Brian. Listo, entonces, para que no me conocen, mi nombre es Gabriel Saavedra. Yo tengo 44 años, vivo pues, en las cercanías de Bogotá, aquí en Colombia. Mm, Yo inicié este camino, bueno, digamos que el camino lo he encontrado con muchas personas, realmente es algo que viene innato en nosotros, para la mayoría de los que estamos acá. Es decir, no es el común como uno pensaría hacerse preguntas desde muy niño, que es mi caso. Preguntas como quién soy yo, de dónde venimos, quién nos creó, quién es ese Dios. Siempre comento, por ejemplo, al presentarme, yo me crié en una familia normalita, de padres católicos. mm, en el colegio veíamos clase de religión y recuerdo en el libro de religión, por ejemplo, de hecho que aparecía el personaje sentado en una nube con barba blanca y con túnica blanca y ese era Dios, ¿sí? Y ese fue un poco el Dios que nos enseñaron, con el que me crié y pues de alguna manera el que va con la Iglesia Católica, que es la que me dio esa cuna. Sin embargo, pues, como digo, esas preguntas siempre estuvieron ahí, ese llamado, esa búsqueda de alguna manera, siempre estuvo ahí. Ya el camino como tal, yo creo que tuve un episodio bueno, primero, mi profesión es contador público. Yo soy especialista en áreas financieras, temas de asesoría, en auditoría, cosas de este estilo. Y siempre desde hace 22 años he venido trabajando en estas áreas. Hace 22 años exactamente me gradué. Muy paralelo a eso, se dio que el camino siempre me ponía con organizaciones o con empresas que tenían que ver con el camino espiritual. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con una iglesia, con una orden católica, que son los carmelitas descalzos, con una corporación cristiana, por ejemplo, y bueno, con entidades de este estilo. ¿Sí? Durante muchos años trabajé en eso. Mm, Muy curiosamente, también de la mano con ese llamado, iba que pese a que la contaduría, la contabilidad es algo como tan cuadriculado, siempre mis clientes o a donde iba a asesorar les gustaba más que mirar los números, porque eso lo veían muy organizadito y pasaba de un segundo plano, es chistoso, pero así era. Eh, Les interesaba más conversar conmigo y siempre me decían lo mismo, que sentían de alguna forma paz, como tranquilidad y más se ocupaban de tocar sus temas personales y de las personas de su organización que de las mismas cifras. Bueno, ahora sí, contaba que tuve un episodio, un suicidio, digo yo, hace 17 años más o menos, intenté suicidarme. Eh, lo hice, digo yo, no intenté porque de verdad lo hice, me salvé de milagro, como dicen por ahí. Si quieres, ahora hablamos un poco de eso. El tema es que después de ese episodio, ya teniendo este llamado, esta inquietud,
me dedico de verdad al camino. Inicio con las tomas de remedio, con la ayahuasca, con yagé. Mm, digamos que desde ese tiempo para acá, desde hace 17 años, lo hago una o dos veces al año. Es como lo que suelo hacer para limpiarme. Mm, también con otras medicinas eventualmente. Estudié, pues ya en el inicio de ese camino estudié pues todo este tipo de terapias complementarias, desde Reiki, gemoterapia, aromaterapia, ¿sí? Sonidos, bueno, armonización, todo este tipo de cositas. Siempre me gustó estar leyendo, viendo videos, como aprendiendo un poco de todo eso que ya desde chiquito, como decía al comienzo, me cuestionaba. Mm, también hice un proceso importante hace unos 12 años que se llama Programa de Liderazgo aquí en Colombia o Programa de Transformación. Y yo siento que este fue ya el impulso. Hace 4 años más o menos ya empecé con un proyecto propio que se llamó inicialmente, eh, tiene su recorrido, se llamó Casa Contacto, después Casa T, eh, Casa Transformación, ahora último Casa 3, y en este justo momento, hoy de hecho, estamos haciendo ciertos rituales para cambiar el nombre hacia Quinta D o Casa Quinta Dimensión, que es como estamos llamándonos a partir de ahora. Nos unimos hace 2 años con Elodia Porras, que también es una persona que viene trabajando en estos temas, de hecho, por infortunio suyo sin reconocimiento hace más de 20 años. Nos juntamos ella y yo hace 2 años en este proyecto. Ahora estamos acá cerca de Bogotá, como les contaba, y ya, ahí para no aburrirlos, ese es un poco como el recorrido, el camino. Hoy día me desempeño como eh, terapeuta de alguna manera. Sigo, sin embargo, en la 3D con mi tema de contabilidad. De ahí realmente es de donde provienen mis ingresos. Y también nos dedicamos a hacer una mentoría que es totalmente gratis todos los meses, que se llama Suprahumanos. Esa la hacemos conjuntamente con Elodie, con mi esposa. Mira qué bello, qué interesante. Y bueno, que con lo que dijiste de que estudiaste Reiki y todas esas cosas, también se comprende muy bien lo que es la energía, de cómo se funciona, cómo se maneja, cómo la puede manifestar, otorgar en espacios de sanación. En, en respecto a lo, al tema que nos trae, de abrirnos a la realidad, abrirnos a la conciencia, como qué podríamos empezar como a aportar o aportar en este espacio, porque esto es como, más que una entrevista, es como una charla, una conversación, que podemos De tejer aquí. al respecto de qué cosas necesitamos despertar en nosotros, qué cosas, pues sobre todo en la energía masculina, que siento que ha estado un poco eh, apartada, que ahora está recién como floreciendo en muchos aspectos. Entonces, qué podrías decirnos a los hombres en sí, los que están recién entrando en este camino? Bueno, yo creo que me voy a adelantar para lo que sería el final, de hecho, de muchas de mis charlas o de mis conferencias. Eh, tiene que ver con que, con varias cosas. Tiene que ver con coherencia, con compromiso y tiene que ver con discernir o con discernimiento interior. ¿Sí? Esas tres cosas, creo yo. Coherencia, eh, compromiso y discernir. ¿Y qué engloba todas estas tres cosas? O sobre qué hay que aplicarlos, más bien. Realmente los caminos, contaba el mío de hecho hace un momento y sé que los de muchos amigos, compañeros como tú, eh, tienen un gran recorrido. Por lo general veo yo que vienen de estudios, de lo que un maestro, un guía, alguien más nos dijo. Tienen que ver mucho con lo que está en los videos de YouTube, en libros, en documentales y cosas de este estilo. Pero cuando refería a estos tres preceptos o estos tres pilares, me refiero a que el tema debe ser tuyo. Por eso ese discernir, por ejemplo, tú puedes encontrar información, toda la que quieras, pero mientras no mires que resuena, que vibra, como dicen por ahí contigo, eso es pura información. De hecho, y debo decirlo, no conté esa parte ahorita
sé que esto va muy encaminado al masculino. Yo también tengo un recorrido de unos 4 o 5 años haciendo círculos de hombres. Tuve la oportunidad de hacer círculos con niños, por ejemplo, en colegios de Bogotá, con algunos convenios, algunas alianzas y círculos ya con otras regiones, digamos, un poco más vulnerables aquí en Colombia, de la región pacífica, ¿sí? Haciendo círculos también, haciendo talleres y laboratorios creativos de hombres. Allí, qué es lo que me encontré, efectivamente? Eh, que los hombres, digamos que hemos sido, eso yo creo que ya a lo largo de esta semana lo han conversado, hemos sido o somos más bien objeto de lo que la sociedad ha querido construir con nosotros, ¿sí? Eh, Me refiero aquí al famoso inconsciente colectivo, que es algo que propendemos siempre por eliminar, por no hablar más de él, ¿sí? En las charlas, en las terapias. No deberíamos estarle dando más fuerza a ese famoso inconsciente colectivo, que fue la fuerza que nos rigió, la que nos construyó y la que nos tiene adormilados. Entonces, tu pregunta que iba hacia el cómo despertar es empezar a quitar esa fuerza, esa energía obsoleta, caduca, que se llama inconsciente colectivo, sacarla, ¿sí? Y empezar a tomar tus propias elecciones, ¿sí? Mm, Esto tiene mucho que ver con la llamada moral, por ejemplo. La moral es el paquete de creencias y de juicios del bueno y del malo que la sociedad ha implantado, que más que la sociedad, ese mismo inconsciente colectivo ha implantado eh, y nos ha regido. Esta moral realmente nos ha jodido, nos ha hecho daño. De hecho, le da lugar o le da paso a la doble moral. Si no existiera moral, no habría doble moral. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esto? A ese discernir qué resuena contigo. Si a mí me dicen, por ejemplo, tú debes ser hombre y estar con una mujer, ¿sí? Que es lo que a la mayoría, desde chiquitos, desde niños, a la mayoría nos educaron así. Eh, bueno, y ¿por qué no me puedo preguntar a mí mismo si, qué pasaría si estoy con alguien de mi mismo género, sea hombre o sea mujer, de hecho? ¿Qué pasa si estoy con alguien de mi mismo género? ¿Qué pasa si me abro a experimentar otro tipo de cosas? ¿Sí? Lo que la moral tradicionalmente juzgaba como malo, puede que no sea tan malo. Simplemente a alguien no le funcionaba, efectivamente por muchas eh, décadas, cientos de años, milenios tal vez, el famoso patriarcado fue quien rigió esas reglas, esas normas. De hecho, ayer intenté ver una película que está por ahí en Netflix que habla del masculino y la primera partecita que vi, porque solamente vi eso, estaba ya con sueño, hablaba de cómo en la antigüedad los hombres se casaban porque era la única forma que tenían de acceder a tener sexo, ¿sí? Entonces, ese sexo, ese comportamiento del hombre realmente fue el que dio origen como a toda esta serie de normas, de patrones de las cuales tenemos que salir. A veces mmm, se piensa, parte de las charlas que manejo tienen que ver con lo que preguntabas, que es el salir el despertar, el descubrir, el abrirnos a la verdadera realidad. Muchas veces en los caminos espirituales se piensa que esto no es real. De hecho, se dice así, ¿no? Que esto es el maya, que esto es el mundo de la ilusión. Sin embargo, esto es real. O sea, no hay duda alguna de que el físico, la emoción, lo espiritual, todo está integrado aquí y ahora, como dicen por ahí. Entonces, para encontrar esa realidad, lo que te debes preguntar es de cuál falsa realidad es de la que debes salir. Si estoy siendo un poco enredado, porque sé que este tema a veces se torna complejo, me dices y lo retomamos. Mm, Salir de cuál realidad o ir a cuál realidad es la pregunta. De hecho, parte de lo que yo manejo se llama saliendo de la Matrix. ¿Y esa Matrix qué es? Matrix, tú que sé que con tu pareja manejan también temas de tantra, de sanación femenina, de útero, cosas así. Matrix es matriz, ¿sí? Y realmente la matriz es la matriz divina que nos alberga a todos. ¿Sí? Ese creador, esa fuente, ese Dios, como cada quien le quiera llamar, nos alberga y nos cobija a todos. Esa es la matriz o matrix, como se le denomina. Si lo miras así, somos uno solo en esa matriz con esa divinidad, con ese creador. De ahí no hay que salir, porque ya estamos bien, estamos aquí ahora y somos uno con esa fuente. De la que sí hay que salir es de una matrix o un constructo que se ha venido dando, el que yo te llamaba ahorita inconsciente colectivo, o más bien la mente. A manera individual es la mente, esa matrix de la cual hay que salir.
Entonces, digamos que a través de las charlas que yo comparto, lo que doy son como esos tips para pillárnosla, darnos cuenta primero y salir de allí, ¿ok? Digamos que hoy día no me gusta tanto hacer la diferenciación entre hombres y mujeres, porque precisamente estamos llamados para, en este tiempo, para acogernos nuevamente. De hecho, por eso ya hoy día no hago casi estos círculos, este trabajo independiente con el masculino. Sé que es importante, lo valoro un montón, el trabajo que se hace en círculos de hombres, por ejemplo, o con los laboratorios que manejábamos. Mm, pero prefiero hoy hablar como de una sola conciencia, ¿sí? Ya no darle más fuerza a esa separación de hombre, mujer, LGTBI, bueno, que si tienes un gusto, una inclinación, entonces empiezo a etiquetar y a separar. Somos humanos, punto. ¿Sí? Eso es como la base de lo que compartimos junto con mi esposa, insisto, hoy en día. Mira qué interesante, qué buena forma de verlo, porque claro, lo único que ha hecho la sociedad hasta ahora es dividirnos, no solamente por credo, no solamente por condición sexual, no solamente por estatus social, no solamente por tantas formas que tiene de dividirnos. Y personalmente el tejido que yo estoy creando con mi compañera también ha sido muy así, muy así. Y la iniciativa de hacer esto es porque, de cierta forma, en mi país y a lo mejor en otros lugares del mundo también, se ha dado que está quedando muy mal mirado, está quedando muy mal mirado por todo el tema de abuso, de, de asesinato, de tantas cosas. Y yo siento que es una forma también de levantar bandera y decir, bueno, así como hay hombres que hacen ese tipo de cosas, también habemos hombres que apoyamos al buen vivir, al buen hacer, al buen compartir y al respetar la vida en todo su ley, en todo su ámbito, en todo lo que corresponde. Entonces, y claro, yo apoyo y siento muy fuerte lo que estás diciendo, porque finalmente lo que buscamos es volver a unirnos, volver a mirarnos sin miedo, sin máscaras, eh, sin tensiones, sin generar tensiones de ninguna forma, ni Ujú. tensiones emocionales, ni mentales, ni sexuales, sino que empezar a vernos tal cual como somos. Y eso es una forma también de sacar toda esa mente, como dices tú, toda esa mente, porque claro, desde niño nos enseñan el prejuicio, nos enseñan la división, que él es más grande, que él es más chico, que no sé qué, y así, entonces, y muchas cosas más. Entonces, claro, salirnos de nuestra mente y volver a conectar con nuestro corazón, con lo que realmente sentimos, y liberarnos de tantos miedos, de tantas inseguridades, es muy importante. Entonces, encuentro eh, fascinante que se dé esta instancia. Y sobre todo que, claro, todo depende cómo uno lo vaya adquiriendo y cómo uno vaya trabajando con diferentes aspectos. Por ejemplo, claro, las redes sociales tienen esta hermosa llegada, pero también se puede mal utilizar también para cosas negativas. Pero lo bueno es tomar conciencia y empezar a tejer cosas que realmente tengan valor, tengan sentido, tengan llegadas. Por ejemplo, últimamente hemos tenido unas críticas que nos dijeron, no sé, ¿por qué no invitas a homosexuales o personas que tengan más diversidad? Y bueno, yo estoy recién comenzando, le dije yo, si algún día puedo inventar hasta un extraterrestre, lo voy a hacer, porque siento que esto es para todos. Yo no quiero clasificar ni encapsular a nadie. Yo quiero que todos tengamos la capacidad de poder comunicar, que todos tengamos la capacidad de poder decir nuestro sentir y poder expandirnos y poder seguir haciendo crecer esta conciencia. Algo que yo le digo siempre, Brian, a las personas que están iniciando su camino o que se interesan por estos temas, que no, porque de pronto uno refleje paz, la gente, pues, doy el feedback que me dicen, eh, que transmite paz, tranquilidad, cosas de ese estilo, no quiere decir que el camino sea fácil. Entonces, algo que yo llamo la atención a la gente que está iniciando o que se fija en estos temas, es en darse cuenta de eso. ¿Por qué lo menciono? Acabas de decir justamente que alguien te cuestionaba, ¿por qué no invitas al homosexual o por qué no invitas a alguien que sea asexual?
o que sea bisexual, transgénero, bueno, tantas variables y diversidad que tenemos hoy. Siempre cuando estás, por ejemplo, tú estás iniciando con este espacio, pero siempre que estamos en el camino van a aparecer o contradictores, al que no le gustó, al que no le pareció, al que no lo entendió. Entonces, yo siento que uno lo que mejor puede hacer en estos casos es ocuparse de ir adentro, que es de lo que se trata este mensaje precisamente, de ir adentro y si es lo que estoy encontrando aquí, no porque me lo dijo fulano, no porque me lo dijo el guía, el maestro, el gurú, sino porque de verdad resonó conmigo y lo siento así, lo puedo comunicar. ¿Sí? Desde ese comunicar y desde ese espacio de tranquilidad, simplemente ir fluyendo y estando atentos de que siempre van a llover opiniones diferentes, contradictores. De hecho, curiosamente, por lo general, el principal contradictor es la familia. No sé si te pasó o te ha pasado, pero cuando alguien piensa diferente o se sale de ese molde, se sale de esa matrix, de esa estructura, es la familia la primera que va encima y te doy mi experiencia. Miércoles, pero Gabriel, si a usted le está yendo bien y de hecho mi firma era bastante pues grande, digo yo, mi firma de contabilidad, le va bien, tiene buen dinero, tiene pues todo lo que uno quisiera en esta 3D, ¿para qué se mete en estos otros temas? ¿Sí? Es un cuestionamiento que de hecho para mi familia está hasta el día de hoy, por ejemplo. ¿Sí? De mi antigua familia, de mi antiguo hogar, yo me separé hace yo creo que ya más de 5 años. ¿Sí? Ocurrió lo mismo. En cierto momento con mi entonces pareja llevábamos caminos parecidos. Ella hizo este mismo programa de liderazgo que comenté hace un momento. Sin embargo, hubo un momento de disrupción donde ella eligió su camino. En nuestro caso fue ella la que eligió un camino diferente y yo seguí por este. Ya estando separados me empecé a dar cuenta que esa brecha iba a pasos agigantados. Yo empecé a hacer este trabajo de masculinidades, de conciencia, empecé con mi proyecto de Casa 3, quinta dimensión ahora, y ya, ahí sí ya cero resonancia, de tal suerte que de allá para acá, hoy día lo único que veo y observo de vez en cuando son críticas, calumnias, cosas que no aplican. De aquí para allá, por el contrario, yo le mando mucha luz, mucho amor, la recuerdo con mucho cariño, de hecho, a mi expareja, pero debe uno entender eso, que es el mensaje que quiero dar. Siempre los contradictores van a estar más cerca de lo que crees. Muchas veces tu pareja, tus hijos, tu papá, tu mamá, etcétera, etcétera. Entonces, si estás decidido a salir de la Matrix, debes estar dispuesto a pagar los precios que eso significa, que eso implica. ¿Sí? Al empezar, por ejemplo, por lo básico que es trabajar con ese famoso ego, ¿sí? Que en mi opinión el ego no existe, el ego también es parte de esa matrix, de esa mente, de ese constructo social que nos fue implantado. ¿Sí? Y cómo se deja ese ego, cómo se despoja uno de él, entendiendo que no soy esto. Eh, Parte de las preguntas iniciáticas son más que definirte como quién soy. Por ejemplo, en los laboratorios de hombres siempre empezábamos por la pregunta, ¿por qué eres hombre? ¿Quién te dijo que eras hombre? ¿Qué es ser hombre para ti? Entonces yo voy más a fondo, es qué no eres, más bien. Y desde ahí empiezas a deshacerte de ese ego, desde preguntarte qué no soy, ¿sí? Porque definir qué soy, yo creo que el día que tengamos esa respuesta así tan clara, bueno, yo creo que de hecho sí la tenemos. Digo yo, el día que la integremos de verdad todos como humanidad, vamos a dar un salto cuántico hacia esa quinta de verdad. Entonces es más fácil empezar el camino así, quitando lo que no es. Que no soy, por ejemplo, decir, soy mi cuerpo físico, pero no soy solo eso. Esto es parte de mí, es el vehículo que me transporta, pero no soy solo eso. Soy una energía, ok, pero no soy solo eso tampoco. ¿Sí? Soy un espíritu, bueno, y empezar a preguntar, ¿qué no soy? No soy el carro, no soy una profesión, ¿sí? No soy papá, no soy hijo, o sea, empezar a quitarme todas esas etiquetas, esa moral, todo eso que la sociedad me bautizó o hizo conmigo, y ahí va quedando la esencia pura, ¿sí? Como ponemos siempre el ejemplo del David, de Miguel Ángel, la obra maestra, que era una piedra, y decía Miguel Ángel, el David siempre estuvo ahí, lo único que yo hice fue coger el martillo y el cincel y quitar lo que sobraba, sacar lo que no es. Y en el fondo, ¿qué quedó? La esencia, lo que era esa obra maestra. Y todos, tú, yo, mi esposa, tu pareja,
todos somos una obra maestra. Algunos todavía no se han querido quitar esa coraza. Para redondear ahí, te decía que en el fondo sí podemos definir qué somos. Y lo que nosotros definimos en esta mentoría de suprahumanos o en las charlas que hacemos es que somos Dios. Y por eso decía hace un momento, cuando de verdad la humanidad integre que somos Dios, no que somos parte de Dios o que Dios es papito, papá, como lo llaman con mucho respeto muchos, o mamá Dios, muchas mujeres lo llaman así también. El día que integremos que no somos parte de, sino que somos Dios, vamos a dar ese salto que la humanidad necesita. Creo que Mm, sí, qué importante es aprender eso. Y claro, con lo que me dijiste al respecto de ese aspecto que todos te tienden a contradecir, a mí me pasó también, porque yo cuando tenía como 13 años iba a charlas de Gnosis, porque llegué, que un amigo me llevó a estas charlas de Gnosis y al principio no captaba, no comprendía nada, porque me hablaban del ego y de los aspectos del ego y de los pecados capitales y todo ese aspecto y de lo que eran los chakras. Y de a poco empecé como a comprender. Cuando llegaba a mi casa y empezaba a hablar de esos temas, todos me miraban raro, así, ¿de qué le pasa? ¿Está loco? No, que no hables más nada de eso, me decían, no. Entonces no tenía con quién conversarlo. Y cada vez que llegaba un grupo de amigos también yo le empezaba a hablar de este aspecto del ego. Y también todos me decían, no, este está loco, no, ¿qué estáis hablando? Eso no existe. Y entonces me di cuenta que no era tan fácil llegar y conversar estos aspectos, porque sobre todo en el tiempo que yo era más joven, porque no era algo que se conocía. Como que de repente hubo un estallido de conciencia y ahí empezó como... Y yo sí, hasta, de cierta forma, hasta lo había olvidado. De cierta forma, hasta le había perdido el hilo. Pero después volver a reconectar con esto y con mi compañera volví a hacer como un estallido adentro. Y empecé a comprender muchas cosas y también eh, la medicina me ayudó bastante. Por ejemplo, la primera medicina que probé fue San Pedro. Eh, bastante. entonces, llegó de una forma muy extraña a mi vida. Y estamos en un ciclo de meditación y unas personas que estaban ahí, que eran horarias, me acerca y me dice, toma hermano, toma de este brebaje medicinal que es muy bueno para el alma. Ay, yo lo tomé, y un sabor muy extraño, y dije, debe ser alguna bebida deliciosa. Y me mando un sorbo grandote y lo Yo paso, pensaba que estaba tomando chicha o alguna cosa así. claro, y me la pasó. Me mandé su jarro y al rato me empecé a sentir extraño y raro. Y de repente sentí una explosión aquí adentro. Y sentí que estaba en estado de amor y comprendí tantas cosas en ese momento, se me expandió tanto la mente. Y luego comprendí que cuando uno está conectado en amor, cuando uno está conectado con el verdadero amor, no es un amor romántico, no es un amor eh, tan terrenal, sino que yo sentía amor por todo lo que me rodeaba, por todo lo que... De hecho, vino una amiga al lado mío y me dijo, ¿estás bien? Yo le dije, estoy tan bien que puedo estar contigo aquí, siento tanto amor por ti, que no es necesario tocarte, ni abrazarte, ni besarte para sentir el amor que siento. El solo hecho de estar aquí mirándote, siento este amor. Así, y así empecé a despertar en muchos aspectos. Me di cuenta que el amor no tiene nada que ver con la sexualidad, no tiene nada que ver con las relaciones, sino que es un estado del ser. Es un estado tan puro del ser que te conecta con todo. Te, te deja un estado de receptividad tan potente que al final todo llega a ser sagrado, se convierte divino, porque la divinidad aflora a través de ti y se envuelve todo. Yo creo que en esas Entonces, experiencias, me corrige si lo digo mal, pero en esas experiencias con enteógenos, precisamente tú percibes la divinidad, como acabas de decir, en todo, en ti, en la persona, sea hombre, sea mujer, en el animalito, en la naturaleza, o sea, ese estado de amor es único, que es el estado al que como humanos deberíamos llegar y deberíamos acceder. Por eso decía, tiene todo que ver con lo que dije hace un momento, entender que somos Dios. Eso es entender que somos Dios. ¿Sí? Alcanzar exacto. eso. Mira que en estas charlas a la gente le gusta mucho, yo trato de no, pero siempre termino hablando de eso. Le gusta mucho hablar de multidimensionalidad,
de universos paralelos, bueno, del origen del universo, cosas de este estilo que tienen que ver con esto de la Matrix y, bueno, con la fuente. Eh, ¿Por qué te lo menciono? Mm, Cualquiera que te diga hoy en día, hay muchos, yo he visto videos por YouTube donde te hablan de cuál es la quinta, la sexta, la séptima, la novena dimensión y te lo explican súper bien. Eh, Donde te dicen, por ejemplo, cómo algunos científicos tienen demostraciones de universos paralelos. Bueno, encuentras mucha información, pero yo le digo a la gente, discierne, date cuenta si eso es real. Cualquiera que te esté hablando de algo que no se puede explicar aquí con palabras, te está mintiendo. ¿Sí? Ejemplo, yo les he contado, yo he tenido experiencias multidimensionales, mi esposa, personas que conozco, como lo que acabas de mencionar, eh, donde percibes el tiempo de diferente manera, donde percibes las dimensiones físicas de diferente manera, lo he percibido con enteógenos, por ejemplo, ¿sí? O con, no solamente con algo natural, también con algunas cosas químicas, también, que es algo de lo que hablamos, también con respiración, con algo tan sencillo como la respiración, se puede acceder a esos estados alterados de conciencia, con sexo, ¿sí? Con sexualidad, se puede adquirir este tipo de estados alterados de conciencia, mm, elevarse en esa conciencia. Pero cualquiera que te hable de esto, digo yo, te está mintiendo. ¿Por qué? Siempre doy un ejemplo y lo doy desde las dimensiones. Por allá en la época de Carl Sagan, no sé si sabes que hizo famoso a la serie Cosmos, él citaba un ejemplo y creo que hay un libro que se llama así, La Tierra Plana o Los Terraplanenses. Daban un ejemplo y es un universo de dos dimensiones donde todos son planos, todos los seres son de dos dimensiones, son planitos, como una hoja de papel, no tienen algo. Entonces decía, viene un ser tridimensional como nosotros, físicamente tridimensional, y al posarse sobre la Tierra, todos los demás lo perciben en dos dimensiones, solo perciben sus 2D. Sin embargo, él puede levantar a alguno de estos seres bidimensionales y mostrarle desde la superioridad o desde una parte elevada que hay tres dimensiones. Ok, entendió este ser de dos dimensiones que hay una tercera dimensión. Baja aquí a este plano nuevamente con sus iguales, con sus seres de 2D. No hay forma alguna en que él le pueda explicar esa 3D. ¿Cómo le dice? Es que arriba ellos no tienen ese concepto ni mental ni cognizado. Igual para nosotros. Se habla de una cuarta dimensión física, de las dimensiones físicas, solamente que es el tercer acto. No hay forma alguna, sí, lo hablan en películas, científicos, pues no hay forma alguna en que yo te pueda demostrar que esto existe, salvo con ir adentro y tener tu propia experiencia. ¿Sí? Y por eso digo, si no quieres hacerlo con drogas, si no quieres hacerlo con enteógenos, con sexo, con respiración, hay muchas maneras, con estado de silencio, que es el principal que nosotros trabajamos, no meditación, que es diferente, con silencio. Simplemente cuando te dejas absorto en el silencio, te lleva a otro estado de conciencia. Entonces hay muchas maneras en donde puedes acceder a esto, pero todo lo que te digan de afuera es carreta. Por eso la invitación a todo el mundo es, mira, percibe, revisa tú mismo. Eh, para redondear un poco esto que tiene que ver con el tema de hoy, se habla del aquí y el ahora, pero la gente no entiende muy bien qué es eso. Te voy a hablar de tres cosas así rápido, pero si quieres, ahondamos. El aquí, el ahora y el famoso somos uno. ¿Sí? El aquí, tú dices, yo estoy aquí, quiero ir para allá, ¿sí? O vengo de allí. Realmente solo hay un espacio físico que es el aquí. Tú no puedes estar allá ni venir de allí. Si te devuelves para allí, estás aquí. El aquí es un solo punto. Ya te digo a qué voy con eso. El ahora es lo mismo. En el ahora se habla de un presente, de un futuro y de un pasado. Pero tú nunca puedes estar en el futuro ni en el pasado. ¿Sí? Siempre estás presente. Es un solo tiempo. ¿Sí? De hecho, ya los grandes chamanes de la antigüedad, los toltecas, bueno, eh, de hecho, parte del camino de mi esposa inició con una experiencia atemporal en el 3333, por ejemplo, ¿sí? Donde te muestra que el tiempo es uno solo. Los chamanes hablaban de una rueda del tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Pasado, presente, futuro no existe, solo hay un eterno presente. Puedes acceder a ese famoso futuro o a ese pasado que ya no vale la pena en cualquier momento desde tu eterno presente. ¿Sí? Eso tiene que ver con el aquí, el ahora, y
con las dimensiones físicas. Yo, mira que esto no se lo he escuchado a nadie, no se lo he visto a ningún, lo comparto yo y es mío, si les resuena bien y si no, siempre digo lo mismo. ¿Cuáles son las dimensiones que tanto se habla de eso? Hay una que da origen a todo, que es la singularidad. Ese Dios, esa fuente, esa es la primera dimensión. Y ahí estamos todos, que ese es el aquí y el ahora, en esa primera dimensión. De ahí venimos. O sea, por eso es que muchos espirituales, de hecho, sin entenderlo, lo repiten simplemente, hablan de que tenemos que volver a la fuente, tenemos volver a dónde, si siempre hemos estado ahí. Si realmente estoy aquí y ahora, si estoy presente, estoy con Dios, somos Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, está esa primera dimensión que es la singularidad. Hay una segunda dimensión que son las dimensiones físicas para mí. Las dimensiones físicas que son las tradicionales, largo, ancho y alto, de lo que te hablaba ahorita, de estar allí, de estar acá, de venir de allí o estar acá. ¿Sí? Estas dimensiones físicas son la segunda dimensión de la conciencia. La tercera dimensión de la conciencia, que digamos para este creador o para esta singularidad fue necesario, eh, creó la segunda para experimentarse a sí mismo. ¿Sí? Ese es mi concepto, para experimentarse a sí mismo. Como cuando tú te experimentas con tu pareja, esa famosa dualidad. ¿Sí? ¿Cómo me experimento yo? Íntegramente a través de las personas con las que interactúo, de interactuar con la naturaleza, de interactuar con mi pareja. Me experimento como hombre a través, en el caso mío que soy heterosexual, de interactuar con mi pareja. ¿Sí? Eh, Esa es la segunda dimensión. Fue necesaria una tercera que es la dimensión del tiempo, ¿sí? Porque había que darle dinámica, si no, esto estaría estático y no había forma en que se pudiera experimentar ese todo, ese ser supremo, esa singularidad, como la llamo yo. Y en la dimensión temporal, que es la tercera, están el famoso pasado, presente y futuro. ¿Sí? Ya si se quiere hablar de cuarta, de quinta, son simplemente, bueno, la cuarta dimensión, que de esa sí vale la pena hablar, es la que estamos transitando en este momento. Mucha gente no lo sabe y los que no lo saben precisamente es porque no han entrado a ella. Los que están escuchando acá ya están en cuarta D. Brian está en cuarta D, yo estoy en cuarta D. ¿Cuál es la cuarta D? Es la dimensión de la autoobservación. ¿Sí? Por eso ese famoso todos somos uno, vamos a unirnos y hacer protestas, marchas, más importante que todo eso hoy que es 9/11 de hecho, que creo que hay mucho significado alrededor del tema, es más importante que todo eso es la autoobservación. Esa es la cuarta dimensión de la conciencia. Entonces, lo resumo así. La singularidad, que es esa divinidad que quiso experimentarse. Las dimensiones físicas, las dimensiones temporales y la cuarta, que ya la estamos atravesando y para eso la Tierra hizo este pare, del cual creería que estamos saliendo, para que nos empujara. Porque mira, por milenios, digo yo, por milenios está el hinduismo, el tantra, que sé que lo manejas, el budismo, tantas corrientes que finalmente no le han dado respuesta. Ni siquiera el cristianismo, que fue tan fuerte que marcó el cambio de la historia de antes de Cristo y después de Cristo y el número de los años, etcétera, no dieron el impacto necesario para que la humanidad tuviera el salto que requiere. Siento que la Tierra, que es un ser consciente, un ser supremamente elevado, un ser esférico de hecho, eh, necesita hacer su proceso y pasar a la quinta D. Entonces, ¿qué pasa con sus integrantes, que somos nosotros? Que no estábamos haciendo la tarea, o tal vez la estábamos haciendo muy poquitos. Entonces, ¿la Tierra qué hizo? Parar, sacudirse, sacudirnos literalmente, y bueno, quédese en casa, como decía, pero no era para quedarse en casa encerrados, era para quedarse en casa, para quedarse adentro, ¿sí? Y hacer este trabajo del cual estamos hablando muchos hoy en día, ¿ok? Entonces, bueno, estamos transitando esa cuarta dimensión, ¿sí? Es necesario que la humanidad completa vaya hacia allá. Los que no quieran ir, no va a pasar nada, seguramente como los dinosaurios, como el pájaro dodo, como tantos otros animales, se van a extinguir y van a ser un Homo sapiens, un humano, no un ser humano, un humano extinto. Nosotros estamos haciéndonos estas preguntas, transitando esta cuarta D, si tenemos esa posibilidad. A eso es a lo que nos gusta invitar en este tipo de espacios, de conferencias, a toda la humanidad. Por eso digo, no me gusta tanto ya hacer la separación de hombres, mujeres, sino de todos tenemos que dar este paso y tenemos que hacerlo juntos, independiente de que te guste o que no te guste.
de cuál sea tu género, tu inclinación, eso en últimas es irrelevante, ¿sí? Para nosotros y para la tierra. ¿Ok? Se me quedó un comentario de hace un rato que hablabas de los retos que nos aparecen en este camino. Mira que he encontrado en estos años, desde que empecé Casa 3 hasta hoy en Quinta Dimensión, encontré un contradictor bien interesante, o he encontrado que personas que están en el camino, espirituales, de comillas, mi esposa los llama espirituales de pacotilla, son un gran contradictor. ¿Por qué? Porque también, ejemplo, para no ir muy lejos, el pastor evangélico cristiano así súper radical, digamos que desde su creencia está en un camino, ¿sí? Y en un camino espiritual, ¿sí? Pero se vuelve tan dogmático que cualquier cosa que esté fuera de su campo la rechaza, ¿sí? Eso mismo está pasando con los Nueva Era, New Age, espirituales, pachamamánicos, que dicen, no, es que tenemos que volver a las raíces indígenas. He caminado, he recorrido ese camino también de las medicinas, como hablábamos ahorita, ancestrales. Sin embargo, la respuesta ni siquiera está ahí. Te cito un ejemplo. Carlos Castañeda, en el libro de las enseñanzas de Don Juan, después de un recorrido grande con enteógenos, con plantas fumadas, consumidas de todas las maneras, un día ya estaba en un estado, digamos, ideal del ser, y le preguntó a su maestro, a su mentor, Don Juan Matus, que si era necesario haber consumido todo eso. Y él le dijo, realmente no es necesario. Para usted fue necesario porque usted era un pendejo, como está la mayoría de seres humanos aquí afuera. Para usted fue necesario, pero realmente no es necesario. Con hacer pare, hacer silencio y ir adentro sería suficiente para que todos estemos allí. Te decía, todos estos espirituales, por ejemplo, bueno, no todos, la mayoría, han emprendido un camino desde su visión, desde, vuelvo digo, desde lo ancestral, desde el hinduismo, desde el budismo. Eh, Trabajaba yo, por ejemplo, con un Prabhu, que fue un socio que tuve cuando inicié estos proyectos, y aparentemente era un guía espiritual magnífico. Sin embargo, a la más mínima diferencia, sacó a relucir todo su, como dicen por ahí los mismos espirituales, su demonio interior, y con colmillos y con amenazas de muerte y toda la cosa, literal. ¿Sí? Entonces, este tema, vuelvo y digo, he encontrado contradictores, ya no solo en la familia, no solo, sino también abriendo camino, porque aunque no parezca y se habla de eliminar el ego y que el ego hay que dejarlo, eh, el ego espiritual es increíble. ¿Sí? Y por no ir muy lejos también, este fin de semana tuvimos aquí unos invitados espectaculares por el cumpleaños de mi esposa, y dentro de ellos una pareja, bueno, a ella la conozco hace tiempos, no, pues no la menciono acá, pero la conozco hace tiempos y bueno, tiene un camino también interesante. Nos presentó a su pareja, muy bien, lo presentó, pues él te refiere a sí mismo también como una persona que ha hecho un camino, entonces porque estuvo en la India, porque recorrió grandes años con maestros espirituales. Al final lo que yo veo en estas personas es que lo que alimentaron fue otro ego, ¿sí? Entonces dijeron, ah, ya dejo el ego de lo material, pero ahora tengo un ego espiritual, que es así silencioso, ese es más mortífero todavía, porque entonces me siento que yo estoy acá y que los que no estén a mi nivel como que no vale ni la pena interactuar con esta persona, ¿sí? Cuando todos somos uno, tengas camino o no tengas camino, somos Dios, punto. No tengo por qué señalar ni a la prostituta, ni al ladrón, ni al pastor, ni al evangélico, no, todos somos Dios. ¿Sí? Te decía ahí, tiene que ver también, ya para redondear ahora sí, con ese famoso somos uno, que también se ha convertido en un gran error espiritual. En esta cuarta D no nos corresponde, eso ya está inherente al ser humano, el ser uno, el ser Dios, ¿sí? Es inherente. Lo que corresponde es buscarlo adentro de cada quien. Como dicen en los aviones cuando te subes a un avión y dice la azafata o el operador, bueno, en caso de emergencia, coja la máscara de oxígeno y primero póngase la suya. Cuando ya usted esté a salvo, mire si su persona al lado, si su familiar necesita ayuda y apoye. Pero lo primero que debe hacer es ir adentro. Y con uno siempre, ¿cierto?
Qué Exacto. importante lección es esa, qué importante lección es esa. Muy, muy buen, muy bien dicho, hermano. Es muy cierto. Eh, eh, respecto al discernimiento, ¿Al qué? ¿cómo, Perdóname que no te escuché. en respecto al discernimiento, al discernir, Al discernir, sí. ¿cómo, cómo podemos conectar con el discernir? ¿Cómo se hace para conectar con el Eh, Primero entendiendo, y esto no es nuevo, de hecho, mm, se dice que tú sabes todo de todo. ¿Sí? ¿Cómo se hace para conectar con eso? Simplemente diría yo que lo principal antes de ir a un enteógeno, de probar meditación, de respirar, lo principal sería hacer silencio. ¿Sí? De hecho, algo que aprendí con mi esposa, que ella comparte en las mentorías, es algo tan sencillo como tomarse un litro de agua en ayuno. ¿Sí? Ella es algo que regala, pues, como tip a todo el mundo. Levántate y antes de hacer cualquier otra cosa, un litro de agua en ayuno. ¿Sí? Y eso tiene mucho significado, no es solamente como que mucha gente dice, ay, no, yo me tomo el agua caliente con limón para purificar. No, este litro de agua en ayunas tiene mucho potencial, mucho poder. ¿En qué consiste? Dejar el agua en la noche junto a tu mesita, tu ser superior, tu supraconsciente, digámoslo así, va a estar ahí trabajando. Sabes que el agua es el material más sensible, ¿sí? Del cual estamos compuestos en nuestra mayoría. Va a estar trabajando ahí, sin necesidad de escribirle nada ni de ponerle palabras, no, solamente agua en un recipiente de cristal transparente. La dejas ahí destapado. Y ahí va a haber una interacción a nivel cuántico. Va a estar todo el tiempo. Cuando en la mañana te empiezas a tomar eso, empiezas a hacer otro ejercicio. No solo integras físicamente esto, no solo limpias tu organismo como un tsunami, que limpia tu aparato físico, sino que vas acompañándolo de este silencio. Y el silencio te va dando todas las respuestas, todo. Te va mostrando tu camino, te permite conectar con tu corazón, el famoso camino del corazón. Todo eso te lo va mostrando. Eh, Cuente la diferencia entre meditación y silencio. bueno, por aquí me hacen una anotación. ¿Por qué hablamos de silencio y no meditación? Que la meditación, y de hecho yo la practico a veces o guío meditaciones, mmm, está desde la mente. Y si te decía al comienzo que la mente es la matrix de la que debemos liberarnos, no es como dicen por ahí que la mente es la más poderosa, que hay que trabajar la mente, no, al contrario, hay que de alguna forma, y pues, hace un ratito hablabas de los enteógenos o de esas experiencias, justamente a lo que te llevan es a eso, a mirar cómo tú eres un ser superior que está fuera de esa mente. ¿Sí? De hecho, en la mente, por eso decía, no hay forma en que tú puedas explicar la multidimensionalidad, no hay forma en que puedas explicar la atemporalidad, ¿sí? No hay forma en que puedas explicar ese concepto de somos Dios. ¿Sí? Puedes invitar a la gente a que lo revisen, pero no hay forma en que tú se lo puedas entregar como en un colegio que te enseñan a sumar, a restar, a leer. ¿No? Esto no se puede hacer, es trabajo personal y propio. ¿Sí? Entonces meditar está desde la mente. ¿Sí? Por eso es que digamos que más que meditar, lo que aconsejamos o trabajamos es hacer silencio, acompañado del litro de agua, hacer silencio, y hacer silencio es desocupar literalmente ese recipiente. ¿Sí? Toda esa programación que tú decías que cómo discernir, todo eso ha sido simplemente programación, como un computador. Desde que era niño, desde que estaba en el vientre de mamá, de hecho, empecé a recibir programas. El colegio, la religión, la familia, la ciudad, el país, el continente. Ahora que hablas de extraterrestres, hasta el planeta mismo nos ha vendido una programación. Pero somos más allá de solo ese programa. Cuando entiendes primero que eres, o que más bien has operado con programas, ¿sí? Que eres como una computadora que operó con programas que no son tú, por eso decía al comienzo, saca lo que no eres tú, yo no soy mi mamá, no soy mi papá, en estos caminos también se habla, y respeto eso, pues del el tema de constelaciones familiares, de ancestros, de karma, de vidas pasadas, sin embargo, debes entender, y eso es personal, que no eres tú, como dicen, por ejemplo, casi siempre al final de una constelación familiar en la sanación, papá, te devuelvo esto que no es mío, abuelita, te devuelvo tu sufrimiento y esto porque esto no es mío. No necesitaría ni siquiera hacerte una constelación, ni nada de este trabajo, ni regresiones, ni vidas pasadas, ni nada, si entiendes que tú eres Dios y que todo lo que venía operando en ti eran programas.
Ese es el discernir que preguntas. Coger esos programas y verlos así como si fueran un material físico. Ah, bueno, ese que decía que yo soy feo, que no sirvo para nada, es la voz de mamá, que me decía eso cuando era pequeño, pero no soy yo, y la sacas de ti. Eso es discernir. Cuando sacas todo eso, te encuentras con tu divinidad. Cuando haces silencio, te encuentras con que eres Dios. Totalmente, totalmente de acuerdo, mi hermano, totalmente de acuerdo. Hasta la meditación se ha llevado a ese estado de rumia mental, de sobreanálisis y de todos estos aspectos que hacen que, claro, tu estado mental crezca más. En cambio, en el simple acto de la contemplación y del silencio de tu ser, llegas a ese estado de comprendimiento, que no, a veces no es necesario ir a buscar la respuesta afuera o en un otro, donde decir, ay, voy a ir a donde este maestro que me ilumine, voy a ir a donde este gurú que me ilumine, sino que el solo hecho de sentarte y contemplar, ni siquiera pensar, observar sin juicio. Y de hecho, me acuerda mucho porque mi infancia fue muy conectado con la naturaleza y yo me acuerdo que pasaba horas, prácticamente día entero, observando un riachuelo y en ese riachuelo había una cantidad de vida, de microorganismos, de los más pequeños a los más grandes, había piedras, plantitas, y yo decía dentro de mí, pero aquí hay mucha vida, aquí hay eh, muchas interconexión de mundos, de realidades, y me doy cuenta que solo una dimensión, existen muchas dimensiones, muchos de muchos tipos, de muchos seres. Entonces, de ahí que empecé a comprender muchas cosas, y solamente de observar, de captar, de nutrir de lo que uno siente, de lo que uno es capaz de percibir a través de los sentidos también, la conexión que tiene uno con su cuerpo también. Siento que es muy importante lo que acabas de decir también, que es Mira, hablar. yo sé que ya se nos va acabando el tiempo, entonces no quiero dejar sin compartir dos cosas que me parecen claves. Una, Ujú. y con lo que acabas de decir, me acuerdo que las religiones, las filosofías siempre han trabajado el término trascendencia. ¿Sí? Trascendencia. De hecho, no te dije al comienzo, Casate, que fue mi primer proyecto, se llamaba así porque incluía Casate de transformación, de transmutación y de trascendencia. Transformación tenía más que ver con la mente y la materia, transmutación con las energías y la trascendencia con el espíritu. Siempre se nos ha hablado de una trascendencia, todas las religiones, de hecho hablan de un cielo, ¿sí? Y que si eres malo te vas para el infierno, algunas. Bueno, eh, parte de lo que entiendo hoy y transmitimos o compartimos es que esa trascendencia debe establecerla aquí y ahora, no esperar a que haya esa famosa muerte que todas las religiones y bueno han contemplado. Y no te hablo siquiera de esa vida larga de la cual mencionaban, por ejemplo, a Matusalén y bueno, estos que vivían 900 y tantos años. Te hablo de una posibilidad de eternidad física. Por eso te decía al comienzo que algo bien controversial o bien diferente a lo que habla todo el mundo es que dice, no, hay que buscar la autorrealización, la iluminación si quieres, pero también pensando en que va a haber una muerte. Esto yo no se lo he escuchado a nadie, se lo empecé a escuchar a Elodia y lo comparto profundamente hoy. Y es la posibilidad de una eternidad física como seres humanos. Te decía al comienzo que ya venimos de esa fuente. Pensar en que necesitamos morir para volvernos a reunir con esta fuente no tiene sentido. O sea, si el creador nos diseñó, como dicen por ahí, con un propósito, hay que darle sentido a ese propósito. ¿Sí? Y no solamente es al mío y a mi realización personal, sino a toda la existencia, a todo el universo. ¿Sí? De hecho, parte de lo que hablamos también es ese universo suprafísico, ¿sí? El estado de supraconciencia, que es empezar a entender y a trascender todo esto, pero aquí y ahora. ¿Sí? Transitar esa cuarta D, como decía hace un momento. Entonces me parece importante anotarlo, ver cómo todo esto también son programas que te vendieron y que te implantaron. La enfermedad, ¿sí? La vejez, la muerte, son programas. ¿Qué necesitamos para salir de ellos? Pues que una gran mayoría, una masa crítica, crea lo mismo, entienda y trabaje sobre lo mismo. Creo que la mayoría manejan el concepto de masa crítica. Entonces, cuando eso pase, definitivamente como humanidad vamos a tener ese salto cuántico. Ese era un tema que quería compartir. El otro tiene más que ver con las masculinidades y todo este tema de
¿qué les puedo compartir yo? Hay un precepto fundamental que manejamos con mi esposa que se llama habla con tu pareja como si fuera Dios. Mm, y es eso, aplicarlo siempre. O sea, yo quiero hacer esto, yo pienso, siento, habla con tu pareja como si estuvieras hablando con ese Dios, ¿sí? Como cuando estás orando y pidiéndole, como cada quien tenga su relación con ese llamado Dios. Habla con tu pareja como si fuera ese Dios, ¿sí? Y esa es como una clave fundamental. La otra tiene que ver más con el masculino. eh, por eso también de pronto siento yo que me separé un poquito. No los dejé del todo, pero sí me separé un poquito de los grupos de masculinidades, de círculos, de hombres que despiertan, de manes a la obra. Bueno, estos grupos que en algunos lo ayudé a fundar, en el otro fui parte del consejo. Bueno, ¿por qué los dejé un poco? Porque realmente integrar el concepto de una masculinidad consciente, tal vez esto es lo más controversial que yo digo, es entender que tu pareja es superior a ti. Yo quiero escuchar a algún hombre de estos que trabaja círculos y que diga, honro a mi mujer porque es Dios y la veo como Dios y me rindo ante ella, me anulo ante ti. ¿Sí? No he escuchado eso y más que escucharlo porque serían palabras, verlo. Realmente he visto muchos hombres llegar y estar en los altos, en las altas esferas de estos círculos de hombres para volverse un discurso. Y para más que volverse un discurso, para incluso esto se convierte en una red para atraer mujeres. Y tengo un gran amigo y lo habla abiertamente. Él dice que les endulza el oído diciéndole, ay, tú eres una brujita, es que tú eres sabia. Y ya se sabe el discurso y lo tiene muy bien aprendido y le funciona. ¿Sí? Pero entonces utiliza todo este tema de masculinidad consciente simplemente para más de lo mismo, para utilizar un argumento de poder, de superioridad, atrapar mujeres y estar en el mismo rol. Entonces, digamos que por eso me distancié un poquito, que nunca lo había compartido, me distancié un poquito de estos grupos. Eh, Nada, la clave más que cualquier otra, el trabajo entre hombres es necesario, pero la clave más que cualquier otra es ir adentro y discernir. Exacto. Perfecto. Está muy bien. ¿Te recuerda los tres pilares que mencionaba? Que esos son indiscutibles. La coherencia, el compromiso y discernir. ¿Sí? Coherencia contigo mismo. O sea, si yo pienso esto y estoy diciendo esto, que es lo que te acabo de explicar con los amigos, eh, sélo, vívelo, de verdad, que esté integrado. ¿Sí? Y el compromiso, ¿por qué? Porque vas a tener todos los rivales de turno, todos los enemigos, tropiezos, piedras, pero si estás comprometido, llevas tu causa hasta el final. Y discernir, que es de lo que hemos estado hablando acá, empezar a mirar adentro de ti y a ver que allí está toda la verdad. En cada una de tus células, que tan poca atención les prestamos, está esa verdad. ¿Sí? Cada una de ellas. Empiezas a hablar con ellas, a hacer silencio y ahí está todo. No necesitas más. Perfecto. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias por tu sabiduría, por querer compartir este espacio, porque personalmente yo siento que es muy necesario, más que allá hablar de tanta espiritualidad, es como más aterrizar, más estar aquí, tener los pies sobre la tierra y tomar conciencia de eso, de lo que realmente estamos creando, de lo que realmente estamos pulsando y para dónde queremos direccionarnos también. Siento que para esto yo estoy haciendo todo esto. Y agradezco mucho tu participación, tu sensibilidad, que es tan importante. De hecho, todos los que participaron le pedía eso, que sean lo más sinceros y lo más auténticos posible, porque yo no busco disfrazarnos, ni que nos pongamos túnica blanca, ni todo este aspecto, sino que seamos auténticos, seamos reales y aprendamos a hablar desde la verdad, de nuestro sentir y de nuestro discernimiento, como dice. Así que te agradezco enormemente la entrevista. No sé si quieres compartir tus redes sociales Claro que sí, para... muchas gracias, Rey. Primero, agradecerte nuevamente por este espacio, invitarlos a todos a que nos sigan, Casa 3, pero ya lo pueden empezar a encontrar como Casa Quinta Dimensión, las redes sociales, aunque la principal red social que estamos manejando hoy en día es la de mi esposa, Elodia Porras, que es alrededor de quien estamos como construyendo la mayoría de servicios, lo llamo así, de servicios para la humanidad. Entonces nos encuentran como @Elodia Porras o @Casa 3 o Casa Quinta Dimensión ahora, y @Gabriel Saavedra.